Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban. ¿Cómo? Unánimes. Mire, para perseverar en la iglesia es necesario perseverar unánimes, con una misma dirección, todos juntos, con un mismo espíritu. Dice la Biblia, perseveraban unánimes. ¿En qué? En la oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La palabra de Dios dice que en la iglesia primitiva, una de las áreas en las que ellos perseveraban era en la oración. Y hoy día yo quiero hablarles acerca de perseverar en la oración. Hermanos, una de las carencias más marcadas de la iglesia contemporánea es la carencia de la oración. Una de las realidades de la iglesia es que la iglesia no ora. Hoy día yo podría decir y asegurar que más del 80% de esta congregación y de las congregaciones no dedica tiempo a la oración. No dedica tiempo de calidad a la oración, a la relación con Dios. Y es por eso que quizás vamos a meternos en el tema de la oración, quizás un poquito más profundo durante estos días. Porque es necesario, es la vida de la iglesia, la oración. Es la vida de un cristiano, la oración. Y si la iglesia no persevera en oración, la iglesia va para abajo. Escúcheme una cosa, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Si yo no dedico tiempo a orar, hermanos, no dedico tiempo a hablar con papá, no dedico tiempo a escuchar a Dios, no dedico tiempo a intimar con Dios, yo no puedo crecer en las cosas de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Hermano, es de vida o muerte el tema de la oración. Cuando yo oro, estoy dependiendo de Dios. Cuando yo oro al Padre, estoy diciéndole al Padre, yo solo no puedo seguir con mis propias fuerzas. Pero cuando yo dedico tiempo a orar, yo le estoy diciendo a Dios, yo te necesito, yo no puedo solo. Es igual que cuando un hijo le dice al padre, papá, necesito tu ayuda. Ahora, tú puedes ver hijos que son totalmente independientes, que no cuentan contigo, que no quieren hablar contigo, que no te piden un consejo. Y muchas veces los padres nos sentimos mal por eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Que es el Dios que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, que es omnipresente, omnisciente. Y a ese Dios no le oramos. Y a ese Dios no le buscamos. Y a ese Dios no le intimamos. La Biblia dice que una de las características de la iglesia era que la iglesia oraba de una manera perseverante. No que oraba el lunes y volvía a orar el próximo jueves. No era que oraba un día y después a los días volvía a orar, sino que era una iglesia que oraba perseverantemente, todos los días, a cada instante, en todo tiempo. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar. Pero una de las carencias de la iglesia es que la iglesia no está dedicando tiempo a orar. Hermanos, y cuando tú y yo no dedicamos tiempo a orar, empezamos a enfriarnos. Cuando tú y yo no dedicamos tiempo a buscar a Dios con un hábito espiritual, comenzamos a apagarnos, comenzamos a alejarnos, comenzamos a perder la pasión por Dios. Yo si tuviera que preguntarte hoy día, ¿hace cuánto tiempo que no dedicas una hora especialmente para Dios? Pero no acá en la iglesia, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo que no entras a tu cuarto y te estás una hora con Dios? Ahora, yo no sé por qué, pero yo recuerdo a Jesús yendo a Getsemaní, ya casi antes de morir, antes de que lo crucificaran, y Jesús le pidió algo importante a sus discípulos. Jesús les dijo, quédense aquí, yo voy a ir a orar, pero quédense haciendo ¿qué cosa? Orando. Velen conmigo. Oren, velen conmigo. Y dice la Biblia que Jesús fue, lloró y derramó lágrimas y pasó tiempo con el Padre, y cuando volvió los encontró a todos, ¿qué cosa? Durmiendo. ¿Saben por qué dormían? Porque la Biblia dice que la carne
tiene una guerra contra el espíritu. Que la carne y el espíritu no se ponen de acuerdo. Porque la Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Pero muchas veces la carne le gana al espíritu. Y lo que queremos es dormir. Ahora, lo que la Biblia nos enseña es que Jesús oraba. Y cuando volvió a sus discípulos les dijo una sola cosa a los discípulos: ¿no pueden velar conmigo una hora? Qué raro que Jesús les dijo una hora. Ahora, pastor, usted está haciendo una doctrina que hay que orar una hora. No. Pero qué raro que Jesús no le dijo 5 minutos. Qué raro que Jesús no le dijo 10 minutos. Qué raro que Jesús le dijo: no pueden orar conmigo ni tan solo. Yo entiendo que era lo mínimo que un creyente de ese calibre debería orar. No pueden orar conmigo una hora. Iglesia, ¿hace cuánto tiempo que no dedicas una hora para estar con papá? Una de las carencias de la iglesia es que no estamos orando. Y si no oramos, andamos en nuestra carne. Y si andamos en nuestra carne, lo que florece son los frutos de la carne. ¿Por qué hay tanto pecado en las iglesias? ¿Por qué hay tanta vanidad en las iglesias? ¿Por qué hay tanto adulterio en las iglesias? ¿Por qué hay tanta mentira? Es porque vivimos en la carne. Porque no pasamos tiempo con Dios. ¿Por qué hay tanta avaricia en la iglesia? ¿Alguien me está escuchando en esta tarde? Necesitamos tiempo con Dios. ¿Alguien puede decir amén? Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Hermano, yo quisiera que al terminar este mensaje, mire, el Señor me cambió el mensaje anoche a las 11. ¿A qué horas era, Marcela, cuando ya se fueron todos a acostar? Como a las 11 de la noche. A las 11 de la noche el Señor cambió el mensaje. De hecho, usted tiene en el boletín que preparamos el día jueves, usted tiene los pasajes que yo voy a dar, pero solo voy a dar 2 o 3 pasajes del comienzo y después el Señor cambió todo. Así que no se agüite, después vamos a seguir otro día con lo que resta, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo. Yo quisiera que al terminar este mensaje, algo cambie en nuestra iglesia. Algo cambie contigo. Yo quisiera que, le he pedido a Dios que al terminar este mensaje, tu vida de oración pueda ser distinta. Yo quisiera que al terminar este mensaje, a partir de hoy día, nuestra vida de oración pueda ser distinta. Que algo pase. Yo le pido al Espíritu Santo que algo pase en tu corazón, que algo pase en mi corazón, que Dios haga un clic, que Dios prenda una luz que quizás ha estado apagada y que a partir de hoy día Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Si Dios llega a usar este mensaje, hermanos, Dios puede hacer cosas maravillosas con nuestra congregación y con nuestra vida. Así que yo quiero pedirle al Señor que Él use este mensaje. Mire lo que dice para Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y es la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Está conmigo? Presta atención, dice la Biblia. También le refirió Jesús una ¿qué? Una parábola, era una historia para representar algo de la vida. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿la qué? Diga conmigo, la necesidad de orar. Diga conmigo, la necesidad de orar. Escuche, Jesús le está diciendo una parábola, una enseñanza a sus discípulos más íntimos para enseñarle que orar es una ¿qué? Necesidad. Hermano, diga conmigo, por favor, para que se le grabe. Si soy cristiano, diga conmigo, si soy cristiano, orar es una necesidad. Hay gente que no ora porque no cree que sea una necesidad. Pero orar para un cristiano es necesario. Orar para un cristiano es vida o muerte. Présteme atención. Y cuando hablo vida o muerte, hablo en un género, un término espiritual. Pero Jesús dice que le enseñó esta parábola a sus discípulos para enseñarles la necesidad de orar. Pero hay una palabra que viene después de orar.
No, no, no. Orar siempre. Hay una necesidad de orar siempre. No es una necesidad de orar hoy. O no es una necesidad de orar cuando estoy en medio de un problema. Porque mucha gente ora cuando está en medio de un problema, cuando la enfermedad golpea su puerta, cuando la mujer le dice, ya no te amo. Uy, ese es un tema tremendo, hermano. ¿Sabe cuántos hombres he tenido acá yo en mi oficina? Bien espirituales, cuando la mujer los está por dejar. Yo he llegado a hombres, hermanos, tremendos tiguerazos, como gatos entrar en la oficina. Cuando la mujer le dice, ya no sé si te amo. Y viceversa. Pero no es una necesidad de orar cuando estoy en ese problema, o cuando estoy en un problema, o cuando estoy con una enfermedad, o cuando tengo un problema en la familia. No, no, no. Jesús le enseñó la necesidad de orar siempre. Hay una necesidad de orar siempre, inclusive cuando las cosas marchan bien, inclusive cuando todo marcha de películas. Jesús les enseñó que había una necesidad de orar siempre, pero no solamente les enseñó que había una necesidad de orar siempre, sino también les enseñó que no había que, ¿qué cosa? No había que desmayar, no había que bajar los brazos, no había que tirar la toalla, dice la palabra de Dios. Así que hay dos cosas que hoy día quiero enfatizar. Una necesidad de orar siempre. Una necesidad de orar todos los días y no desmayar. ¿Qué quiere decir desmayar? Ahora, yo quiero que usted piense en algo. ¿Cuándo desmayamos en la oración? ¿Cuándo es que yo desmayo en la oración? ¿Cuándo es que tiro la toalla en la oración? Yo anoche orando al Señor y preguntándole al Señor encontré 3 puntos importantes cuando el creyente desmaya en la oración. ¿Qué quiere decir desmayar en la oración? Cuando oro un tiempo por algo y después ya no oro más. Número 1, yo desmayo cuando no veo resultados. Cuando estoy orando por algo y no veo algún resultado, lo primero que hago es desmayar, tirar la toalla. Hay gente que ni siquiera ora por algo. Hay gente que necesita algo de Dios y no ora. Esa persona que no ora es una persona que cree que sola o solo puede lograr aquello que necesita. Pero la realidad, hermanos, es que usted y yo somos limitados. Usted y yo somos finitos. El único infinito es Dios. El único que tiene el poder absoluto es Dios. Y alguien dijo alguna vez, de rodillas es cuando soy más fuerte. Cuando yo me arrodillo y busco a Dios es cuando me hago grande. Pero hay gente que el orgullo y la fuerza en sí mismo no le permite reconocer que necesitamos a Dios. Amén. Así que desmayamos muchas veces cuando no vemos resultado. Ahora, yo he escuchado de gente que ha orado años por algo. Hay gente que ha orado años por alguien. Yo recuerdo que cuando recién me casé había dejado a mi esposa y le dije que no iba a volver con ella y me fui. Y una de las cosas que mi esposa hizo fue que oró sin desmayar. Y oró, y oró, y oró. Y Dios hizo el milagro de restaurar nuestro matrimonio. Pero alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que no desmayar. Alguien tenía que orar. Hay gente que ha orado por un marido abusivo por años. He escuchado gente que ha orado por un esposo para que se convierta al Señor por años, todas las noches, todas las mañanas, clamando al Señor. Y aunque no ves el milagro, seguís orando sin desmayar, luchando por aquello que Dios te ha prometido. Orar sin desmayar. Jesús les enseñó a sus discípulos la necesidad de orar siempre y de no desmayar. ¿Estás orando por sanidad? Seguí orando. Pero es que no ve fruto, cada vez la cosa se pone peor. Seguí orando, seguí peleando, seguí luchando. La oración es una arma de batalla que el Señor nos ha dado para la guerra espiritual. La oración es, escúcheme bien lo que voy a decir, una de las pocas armas que tenemos en la vida cristiana. Una de las armas que tenemos es la palabra de Dios y la otra es la oración. Hermano, no tenemos más nada. Hay gente que cree que la arma es el pastor. El pastor no es tu arma. Es la oración tu arma. Es la palabra de Dios tu arma.
Y parecemos cristianos que vamos a una guerra, porque quiero decirte algo, estamos en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de guerra. El día que tú decidiste cruzarte la vereda y venir a los pies de Cristo, el diablo y todos sus demonios se han levantado contra ti y contra tu familia para destruirte. La Biblia dice que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Y literalmente eso quiere hacer con tu familia. Y el día que tú diste el paso para venir a Cristo, tenés una guerra directamente con el infierno. ¿Alguien me está entendiendo? Y a veces vemos cristianos que hemos hecho ese paso y estamos en medio de la guerra, pero estamos sin armas. Tenemos las armas y no las usamos. Y una de nuestras armas es el arma de la oración, hermanos. La Biblia dice, orá sin cesar, orá en todo tiempo. Jesús les enseña que hay que orar siempre y que no hay que desmayar. Así que no desmayemos. ¿Cuándo más desmayamos? Desmayamos cuando todo nos va bien. Estamos orando por algo y de repente Dios nos da la bendición y después dejamos de orar. Yo siempre recuerdo cuando entré con la crisis de los pánicos. Yo me acuerdo, hermano, fue el tiempo de oración más profundo en mi vida. Oraba y oraba porque sentía que me moría todos los días. Y oraba y Señor, no me abandones y Padre. Y mire, y cantaban los muchachos alabanza y yo lloraba, parecía un niño quebrantado. Porque estaba asustado. Me voy, decía yo. Me lleva. Y oraba y clamaba y gemía y ayunaba. Ya no sabía qué hacer. Pero cuando me sané, ya empecé a aflojarle a la oración. Ya oraba un ratito menos. Ya, ¿por qué? Porque Dios me había bendecido. Pero Jesús les enseñó la necesidad de orar siempre y de no desmayar. ¿Está conmigo acá o no? Así que desmayamos cuando todo nos va bien. Desmayamos cuando nosotros tomamos el control de las cosas. Y desmayamos. Pero dice la Biblia, en el versículo número 2, acerca de esta viuda, Jesús les enseña esta historia y le dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a quién, a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, y cuando la Biblia nos pone de ejemplo una viuda, quiere decir que era una persona que no tenía recursos, era una persona que estaba en lo último. Una viuda en aquel tiempo, hermano, estaba en la pobreza extrema. Era una persona que no tenía recursos para nada. Así que había un juez y había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme, ¿qué cosa? Justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque, escuche bien, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd, ahora habla Dios, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Escuchó eso? Y se tardará en responderles. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, hallará fe en la tierra. ¿Escuchó eso? Aquí vemos a una viuda pidiendo justicia. Vemos a un juez injusto que dice, yo no temo ni a Dios, ni le temo a la gente, así que ¿por qué le voy a hacer justicia? No le voy a hacer justicia. La viuda no paraba de venir. Dice, esta viuda me va a agotar la paciencia. Todas las mañanas, yo me imagino al juez cada vez que entraba a la corte, hermano, ahí estaba la viuda. Juez, ¿cuándo, juez? Cada vez que salía de la corte, juez, ¿cuándo, juez? Cada vez que volvía a entrar, ahí estaba, juez, ¿y a qué hora, juez? Dice, me va a agotar la paciencia. Ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel hombre que tenía todos los dones espirituales, les está enseñando a sus discípulos, está diciendo, tienen que orar perseverantemente, aunque no vean todavía el milagro, aunque no vean la respuesta, ustedes oren, sigan orando. Y les da un ejemplo de una viuda que por cansancio
obtuvo lo que tuvo. Escuche, no era por merecimiento, era viuda. Por cansancio. Eso me habla de que hay una pelea en la oración. Eso me habla de que hay que pelear en oración. Ahora, no me malentiendan, no es que tiene que pelear con Dios. Tiene que pelear con usted mismo. Porque fácil tiramos la toalla, fácil dejamos de orar. Los viernes que tenemos tiempos para orar una vez al mes, hermanos, es un grupo limitado que viene a orar. Y yo digo, me hago dos preguntas. ¿O les va todo de maravilla? ¿O han perdido la confianza en Dios? ¿O les va todo de maravilla o no le creen a Dios? Los sábados que nos reunimos a orar en la iglesia, un grupo muy limitado. Y saco las mismas conclusiones. También le va a la gente que no necesita de Dios. Y si le fuera tan bien, ¿por qué no están aquí para agradecer? Pero entonces después vienen los espirituales. Ah, no, yo oro en mi casa. Porque Jesús dijo que entren en la puerta de mi cuarto y oren en los secretos. Sí, Jesús dijo eso. Y es una de las maneras de orar. Y es, creo yo, una de las maneras tremendas, hermosas de poder orar y de relacionarnos con el Padre. Pero la Biblia nos habla de una oración en comunidad. La Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Eso habla cuando nos ponemos de acuerdo, cuando oramos con un propósito común. La Biblia dice que los discípulos perseveraban unánimes. ¿Escuchó eso? Unánimes en la oración y en los ruegos. Estaban juntos, unánimes. Hermano, cuando usted pasa por el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que era una iglesia que oraba constantemente. Mire, yo le voy a decir algunas cosas que pasaron cuando la iglesia oraba. ¿Se acuerda cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés? Hechos capítulo 2, ahí en el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estaban todos unánimes orando y descendió del cielo, ¿quién? El Espíritu Santo, lenguas como de fuego. Cuando el Espíritu Santo llegó, la iglesia estaba junta orando a Dios. Así que, ¿tendrá un valor de orar juntos? Claro que sí. ¿Tendrá un valor que en vez de orar yo solo, aunque vuelvo y repito, necesitas orar solo, necesitas orar en casa, pero ¿habrá un valor en orar en comunidad? Claro que hay un valor en orar en comunidad. Claro que cuando yo le digo a 3 o 4 hermanos, mirá, oren por mi suegra porque está por venir, algo va a pasar. Amén o no amén. Un saludito a mi suegra que me ve desde Argentina, seguro. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme. La iglesia oró en Pentecostés. ¿Se acuerdan una oportunidad cuando un cojo en la puerta de la hermosa, del templo de la hermosa, fue sanado? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerdan Hechos también? Ahora, ¿qué había pasado? ¿A qué iban ellos a la iglesia esa mañana? Dice que iban a la hora sexta, la hora de la oración. Ahí iba Pedro y Juan, discípulos de Jesús. Escuchen, estaban con el maestro, todo iba de maravilla, pero Jesús le decía, ustedes tienen que ir y tienen que orar. Y dice que a la hora sexta ellos iban camino a la oración. Y en medio de ese camino fue donde pudieron ver ese milagro maravilloso de parte de Dios, donde un hombre quedó sano de su cojera. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso pasó en un día orando también. Cuando Pedro estuvo preso y salió de la cárcel y llegó a un lugar y le dijeron los fariseos, te prohibimos que hables del nombre de Dios. Dice que los cristianos se fueron a una casa y se pusieron a orar. ¿Cómo? Juntos. ¿Cómo? Unánime. ¿Cómo? Con perseverancia. Dice la palabra que el lugar en el que estaban tembló, dice la palabra de Dios, que sintieron un temblor en el lugar donde estaban. Hermano, eso sucede cuando se ora en comunidad. Eso sucede cuando clamamos en oración, cuando no desmayamos, cuando seguimos orando. Las cosas cambian a nuestro favor cuando la iglesia ora. Los demonios tienen que resistir cuando la iglesia ora. Los demonios tienen que salir cuando la iglesia clama.
Pero si no somos una iglesia que ora, que clama, que gime delante de Dios, cualquier demonio entrará por esa puerta y se irá con nosotros a cualquiera de nuestras casas. Si no estás orando, mire, tu casa es un lugar, es una carnada para demonios. ¿Escuchó eso? Cristiano que no ora le está diciendo al diablo, entra. Recuerda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo a los que busca principalmente es a usted y a mí. Es a los creyentes. Y cuando encima un creyente anda sin armamento, el diablo dice, a esta casa vayan. Acá destruyan. Acá entramos fácil. Acá no tenemos oposición. ¿Sabe por qué el gobierno norteamericano no se termina de levantar contra aquellos países que hacen lío? ¿Saben por qué no se termina de así directamente y va y los tumba de una sola vez? Con el gobierno ruso y con todos los demás gobiernos. ¿Saben por qué? Con los chinos. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que ellos tienen oposición. Ellos saben que tienen algunas armitas guardadas, ¿verdad o no? Saben que en cualquier momento aquellos sacan una armita y la cosa se complica, ¿es verdad o no? Pero si fuera algún país como esas potencias, Guatemala, Argentina, ¿verdad? El Salvador, ¿usted cree que este gobierno duraría? ¿Dudaría? Anda, dice, si más que saquen el chipote chillón los mexicanos allá, ¿verdad? ¿Está conmigo acá o no? ¿Es verdad o no? Pero como saben que aquellos tienen un arma, el gobierno dice, no, espérate, vamos a tratar de dialogar, de hablar, y eso que tenemos al, ¿verdad? Al mero mero, al Donald Trump. Ahora, es lo mismo con el enemigo, hermanos. El enemigo cuando ve una casa así, dice, acá entra total, aquí no tienen ningún arma química, aquí no tienen esa arma poderosa, la de la oración. Aquí no la tienen, pero la tienen guardada, no la saben usar. No la saben usar, no saben apretar el gatillo. Han estado en la iglesia por 20 años y no saben usar el arma de la oración. No saben clamar. Cuando oran, oran mal. Escuche, la Biblia dice que a veces pedimos y no tenemos porque pedimos mal, dice la palabra de Dios. Eso lo que nos está diciendo es, no han aprendido a orar. Hello. Cuando tembló en aquel lugar, estaban orando juntos. En una oportunidad Pedro subió a una terraza y dice que orando Dios le mostró una visión y le dijo, ve y predícale a los gentiles. ¿En qué momento pasó? Cuando Pedro estaba orando. Iglesia, estamos falta de visión. La señal es que falta oración. Dice la palabra, en los postreros tiempos los jóvenes soñarán sueños, ¿verdad? Dice que la Biblia que veremos visiones. ¿Qué está pasando? Falta oración. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Alguien me dice, pastor, ¿qué pasa? Que faltan visiones, faltan profecías, faltan esto. No estás orando. No estás buscando a Dios. La gente que ora y busca a Dios, oye a Dios. Dios le muestra, Dios le habla al corazón. La pregunta es, ¿estás orando a Dios? Como tenés que orar. No, pastor, es que yo oro, mire, cuando yo me subo al auto y me voy para el trabajo, ahí voy orando. No seas mentirosa, hombre, ni mentiroso. Yo también decía eso. Yo oro cuando voy para mi trabajo, decía, me subía al Bimbo y ahí iba orando. Eso es un engaño. ¿Cómo vas a ir orando? Ahora, ¿puede ir uno hablando con Dios? Sí, puede ir hablando con Dios. Es una actitud de oración. Pero Dios está esperando otro tipo de oración. Dios está esperando una relación íntima, una relación seria. Dios está esperando que tú llegues y te arrodilles, le busques a Él, busques su presencia, le escuches, no solamente le pidas. Dios está esperando que tú hables con Él, que Él hable contigo. Dios está viendo ese tiempo de calidad contigo. ¿Cuántos somos casados acá? ¿Cuántos tienen esa bendición? Escuche, ¿nunca tu esposa te ha dicho, ¿podés sentarte y podemos conversar? ¿Te ha dicho alguna vez tu esposa así? ¿Podés sentarte y podemos hablar? A menos que tú eres una persona que le dedicas mucho tiempo de calidad a tu esposa, pero los demás seguramente en algún momento de nuestra vida, a mí me ha dicho mi esposa,
¿podés bajar y sentarte y conversemos como debe ser? Porque hablan así, ¿verdad? Te muestran los dientes rapidito, ¿verdad? ¿Podés sentarte? Te dicen. Y hablamos. ¿Sabe qué te están diciendo? Quiero pasar tiempo contigo. Quiero estar con vos. Algunos se ríen, algunos los codean ahí. Quiero estar con vos. Bueno, nosotros no podemos andar con Dios hablando a la carrera. Si yo llego solamente a mi esposa, llego y le digo, mira, haceme pollo, necesito esto, planchame la ropa, teneme los zapatos listos, me voy. Bueno, quizá la primera vez mi esposa lo va a hacer. La segunda vengo y le digo, mira, los niños llévalo al fútbol, hace esto, y me voy. Pero va a llegar un momento que me va a decir, ¿pero qué soy? ¿Solamente tu empleada? ¿Alguna vez su esposa le dijo eso? Se está manifestando uno allá al fondo, mire. Bueno, con Dios es lo mismo. Va a llegar un momento que Dios me va a decir, pero Dios te va a decir, pero me parece que estamos cambiando los roles. Yo soy Dios. Alguien que vaya a reprender allá atrás, hermano. Dios va a decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. Nosotros llegamos como que somos los jefes de Dios. Te pido esto, y encima hay algunos que ahora han tomado la locura de decir, yo declaro que me lo das, me dan esto, yo declaro que esto viene. Y Dios diciendo, si yo soy Dios. ¿Quién te dio ese lugar a vos? ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Es que yo declaro, yo decreto. ¿Quién te dijo que vos podés decretar o declarar? Dios quiere ese tiempo contigo. Amén. Ahora escuche. ¿Quién dio el consejo de orar siempre y no desmayar? Jesús. Nosotros, los pastores, tenemos un problema serio. Que muchas veces le decimos a la iglesia que haga algo cuando nosotros no lo hacemos. ¿Sabía eso usted? Yo muchas veces he estado predicando acá y le he estado diciendo, hermano, usted tiene que hacer esto. Y el Espíritu Santo me está golpeando la espalda. ¿Y vos? ¿Cara dura? ¿Atorrante? ¡Yujú! Y hermano, tengo que terminar el culto, ir y empezar a obedecer al Señor. Porque somos hombres, ¿sabía usted, no? Yo sé que mi imagen representa como que fuera angelical, pero escúcheme lo que le voy a decir. El que mandó a orar siempre y no desmayar era Jesús. Y usted sabía que Jesús en el Nuevo Testamento registra 25 veces que oró al Padre. 25 veces registra el Nuevo Testamento que Jesús pasó tiempo con Dios. En otras palabras, Jesús oraba todos los días. Jesús oraba todos los días. Lucas capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo va a tener en la pantalla. Ahora, era Jesús. No era Diego. No era alguno de ustedes. Era Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, Jesús. Mire lo que dice Lucas 6, 12. En aquellos días, que dice, fue al monte a orar y pasó ahí 15 minutos orando a Dios. Pero era Jesús. Y pasó ahí la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Era Jesús, el Hijo de Dios. Había nacido a través del Espíritu Santo, hermano. Y Jesús dedicó una noche antes de tomar una decisión. Una noche para orar. Ahora, Él no fue y le dijo, Señor, te pido que me des a Juan, a Pedro, a Jacob. No. Él tenía muchos discípulos, fue a orar y le dijo, Señor, ¿quiénes son? Yo no sé qué habrá orado Jesús ¿se imagina? Toda la noche. Yo me imagino que Jesús agarró, preparó el agua, el mate, se sentó y dijo, bueno, papá, ¿qué hacemos?
Aquí están todos los discípulos. Mira, Pedro es pescador, siempre anda con olor a bacalao. Pero yo le veo algunas cosas buenas. ¿Qué pensás vos del carácter del Pedro? Y me imagino que se quedaba callado Jesús. Y sí, yo creo que sí, papá. Pero, ¿y Juan? No, Juan. ¿Se da cuenta? Ahí había una comunicación. Había un hombre hablando y había un hombre escuchando. Pero cuando nosotros oramos, ¿cómo orás? Padre, en el nombre de Jesús, amantísimo Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Te pido por la tía Marta, Juana, por la tía Paquita. Señor, te pido. Y Dios te dice, pará. Quiero meter una yo también. Dice que Jesús pasó toda la noche orando. Jesús nos mandó a orar. Hay jóvenes que tienen que tomar la decisión qué van a estudiar. Estás orando. Estás hablando con papá para no equivocarte. ¿Cuánta gente empieza una carrera y a la mitad dice, ay, no era esta? ¿Cuántas veces el pastor dijo, estos son los líderes? Y le salieron los líderes más flojos que... ¿Sabe qué fue? Culpa del pastor que no oró. Yujú. ¿Está conmigo acá? Jesús nos enseñó a orar. Y debemos de orar antes de tomar cualquier decisión. ¿Vas a tomar un empleado? Orá. Es este, Señor. Vas a hacer una inversión, orá. Es esta la inversión, Señor. Recibí la dirección del cielo. Amén. Preste atención. Cuando oras, estás peleando contra ti mismo por lo que quieres. Quiero leerles un pasaje más y vamos a dejar aquí porque vamos a continuar con el tema de la oración. Pero vaya conmigo a Daniel capítulo 6. Hay una historia que a mí me encanta, la historia de Daniel. Daniel capítulo 6, ¿lo tiene? Es un poquito larga la historia y se la voy a leer. Dice la Biblia, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 ¿qué? Sátrapas que gobernasen todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Diga conmigo, Daniel era superior. Ok, era superior a los sátrapas, a los gobernadores que había en Daniel, diga conmigo, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Escuche bien. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, muchacho? Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Escuche bien, no vamos a hallar, dice, no vamos a hallar a él ninguna cosa para tumbarlo. En otras palabras, ¿verdad? Dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras está diciendo, mira, a Daniel no le vamos a encontrar nada para serrucharle el piso. ¿Sabe qué quiere decir serruchar el piso? ¿Sabe qué es esa palabra griega? ¿Sí? Cuando uno que está bajo tuyo te quiere serruchar el piso para que te caigas y subir él, ¿verdad? Entonces, dice, no encontraremos nada. Este tipo no tiene vicio, este tipo hace las cosas bien. Lo único que le podemos encontrar algo es en la relación que tiene con su Dios. Porque ellos adoraban a otros dioses.
dicen, este tipo es un tipo que tiene una muy buena relación con su Dios. Ahí le vamos a encontrar algo. ¿Está conmigo? Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Qué hacía Daniel? Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto de cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, quien es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó, preste atención, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y se acostó, ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se le fue el sueño. Ahora, quiero decir algunas cosas con respecto a esto. El que ora tiende a cambiar las cosas. La persona que ora es una persona que tiende a cambiar circunstancias. Daniel era un hombre que había sido traído cautivo, prisionero, y estaba siendo el príncipe después del rey, era el que gobernaba todo aquel lugar, todo el imperio. Pero dice la Biblia que Daniel oraba como oraba antes. Era un tipo que oraba, era un tipo que buscaba a Dios, era un tipo que estaba en la presencia de Dios y había llegado a la cima. Pero una de las razones que había llegado a la cima era porque era un hombre que buscaba a Dios constantemente. Dice la palabra de Dios que Daniel no oraba una vez al día. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. Y no es que oraba por los alimentos como oramos nosotros. Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Buen día. Esa es una actitud de agradecimiento. Él oraba, él se metía ahí y buscaba a Dios, miraba hacia el templo y oraba. Usted tiene que hacer lo mismo. Si vive por allá, por aquellos lugares de allá, tiene que mirar hacia la Warwick. No, es broma, es broma. Pero necesitas orar. Preste atención. El que ora, y esto no te va a gustar, pero el que ora va a enfrentar persecución. El que ora se va a enfrentar a persecución. Preste atención. Daniel oraba y por su oración, por su relación con el Padre, también enfrentó persecución. Él fue perseguido. Una persona que dedica tiempo a orar. Yo te dije hace un instante que el enemigo se mete en los lugares donde la gente no ora, ¿verdad? El enemigo, lo que te digo es que él puede mandar a sus demonios
más insignificante a destruir una casa de gente que no ora. ¿Usted sabía que los demonios tienen rango? La Biblia dice, no tenemos luchas contra carne y sangre, sino principados, autoridades, ¿verdad? Y Él nos va mostrando ciertos estilos de rango. Igual que los ángeles de Dios tienen rango, como en un ejército, en el mundo espiritual, los demonios tienen rango. Pero cuando el diablo ve, por ejemplo, digamos que Jimmy no ora. El diablo ve a la casa de Jimmy y el diablo dice, mandame al cabo. ¿Sabe lo que es el cabo? El soldadito, el que recién entra, el chafa, el que anda cebándole mate al coronel, ¿verdad? Ese, el que le anda haciendo el café al coronel. Mandame el cabo a la casa de Jimmy porque este está fácil, este ni ora. Pero cuando hay hombres y mujeres de oración, ya la cosa cambia. Ya el diablo sabe que un cabo, un hombre de oración se lo baja rápido. Así que el diablo va a mandar, ¿qué cosa? Más autoridades, con más rango. Y es ahí donde usted y yo tenemos que saber que enfrentaremos oposición, que enfrentaremos dificultades. Pero aquel que más profundice en la oración, en el conocimiento y en la relación con Dios, es aquel que va a saber enfrentar más a cualquier tipo de enemigo que se levante. La Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, Daniel enfrentó oposición. Dice que fueron y le dijeron, este está orando. Y le hicieron la vida imposible hasta llevarlo al foso de los leones. Pero así como el que ora enfrenta oposición, présteme atención, el que ora tendrá el carácter necesario para no claudicar. Una persona que es metida en la oración, cuando venga la oposición, tendrá el carácter necesario para seguir clamando, para seguir orando, para no tirar la toalla. Dice la palabra de Dios que Daniel, cuando escuchó la persecución, cuando escuchó el edicto del rey, cuando escuchó lo que habían hecho en contra de él, no fue un cristiano que se amedrentó, no fue un cristiano que dijo, ay no, entonces no voy a orar porque si no me van a meter al foso de los leones. No, dice que vino, abrió las ventanas, faltó que dijera, mírenme lo que voy a hacer, se arrodilló y oró a Dios 3 veces con autoridad. Dice la Biblia, como lo hacía antes, no cambió nada. ¿Por qué? Porque aquel cristiano que ora, que busca, que sigue en la oración, que persevera, tendrá la actitud valiente para seguir perseverando en las cosas de Dios. Pero el cristiano que no ora, a la primera que viene, a la primera embate del enemigo, el enemigo no es que se te presenta a vos con un tenedor grande y te dice, acá estoy. No, hermano, eso es el tiempo de las viejas de antes. Yo me acuerdo, mi abuelita siempre me decía, yo vi una luz. El diablo no hace eso, hermano. El diablo es más sencillo. El diablo te busca por lugares que menos te das cuenta. Él anda como príncipe de luz. Anda tratando de engañar, como ángel de luz. El diablo lo hace más sencillo. El diablo toca tu cuerpo. Y de repente te viene una enfermedad y tú venías a la iglesia y estabas ahí, pero eres un cristiano que no oraba. Y de repente te llama el médico y te dice, mira, necesitamos volver a hacer el análisis. Y se te vino el mundo abajo y claudicaste. Ya está, te venció. El enemigo mandó un cabo y te venció. Pero hay gente que dice, no, Señor, yo conozco a mi Dios. Y yo sigo clamando, yo abro las ventanas y sigo orando. Yo nunca me olvidaré a mi madre. A mi madre le dijeron que tenía cáncer y que era un cáncer avanzado, que era un cáncer de senos avanzado. Y en los 2 senos era uno de los cánceres más altos. Y ella no me quería contar y cuando me contó le dije, ¿pero por qué no me has dicho? Y ella me dijo, no, porque yo sé que esto es un ataque del enemigo, pero yo voy a seguir orando y yo le creo a Dios. Hasta la última le voy a creer a Dios que Él me va a sanar de esta situación. Hermanos, y yo dije, no, Dios no te va a sanar. Yo era el pastor. Está muy grande ese cáncer. Hermanos, y un día antes que mi madre fuera a la operación, le hicieron el último estudio y los médicos le dijeron, no sabemos qué ha pasado, pero en tus pechos no hay una sola gota de cáncer. No hay una sola gota de cáncer. Vamos a tener que hacerte un chequeo cada 5 años ahora, pero no hay una sola gota de cáncer.
gente que conoce a su Dios, gente que sabe clamar, gente que no se rinde. Cuando oras, el enemigo te atacará, pero cuando sigues orando, aprenderás a tener el carácter de la perseverancia en la oración. Y como Daniel, orarás con ventanas abiertas. Ese Daniel estaba bien puesto en lo que estabas. En una ocasión le dijeron: te vamos a tirar al horno de fuego, a los amigos de Daniel, y a ver si tu Dios te salva. Y ellos le dijeron: mira, nuestro Dios nos va a salvar, pero si no nos salva, igual no vamos a adorar la estatua. Igual. ¿Sabe qué? Ese carácter, esa autoridad, ese convencimiento se obtiene de rodillas en la presencia de Dios. No hay otra. No hay otra manera de fortalecer tu espíritu si no es en la presencia de Dios. Dios es espíritu y tú fortaleces tu espíritu en la presencia de Dios. Pastor, es que yo no sé qué decir. No diga nada. Es que no sé qué decirle a Dios. No digas nada. Vete, arrodíllate y quédate con Él. Y decirle: no sé qué decirte. ¿Cómo puedo orar? Yo te garantizo que Dios te va a enseñar. Ve sin apuro a la presencia de Dios. Amén o no amén. Y el que ora siempre le dará la gloria a Dios. Mire lo que termina diciendo el pasaje. Versículo 20. Versículo 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Recuerde, Daniel era una persona que el rey quería mucho. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mire, él sabía que Daniel continuamente servía a Dios. ¿Cómo oraba Daniel? Continuamente. Escuche, aquel que continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos, ¿a quiénes? A todos los pueblos. Recuerde que ellos eran un imperio, habían tenido el control de todos los pueblos, todas las naciones. Así que dice que él les escribió, y él era el rey. Dice: a todos los pueblos, las naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, les puso en la carta: paz les sea multiplicada. De parte mía está puesta esta ordenanza. Era una ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del pozo de los leones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquel que ora al final le termina dando la gloria a Dios, porque Daniel oraba, porque Daniel permanecía. Hermano, un rey totalmente mundano terminó declarando en su imperio que todos los pueblos tenían que honrar, respetar y adorar al Dios de Daniel. Eso pasa cuando hay gente clavada en la oración, gente que persiste en la oración. No solamente recibirás bendición vos, no solamente recibirá bendición tu familia, sino que Dios será glorificado. Y cuando Dios es glorificado, tenés a un Dios contento, y un Dios contento hace cosas buenas para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén?
Ese es nuestro Dios. Y yo hoy día quiero animarte. No voy a seguir predicando, pero tengo más para darte de la oración. El Señor ha estado hablando a mi corazón fuertemente en cuanto a esa necesidad que tenemos. Cierro con esto. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. ¿En cuándo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Escuche ahora lo que viene. Efesios 6:18. Y velando. Escuche, ¿cómo hay que estar? Velando. Yo creo que Jesús a las 9 de la noche, después de hermanos, haber sanado a la gente, predicado, andar por el desierto. Yo me imagino a Jesús a las 9 de la noche diciendo: muchachos, vámonos a dormir. La carne es débil. Pero Jesús se iba toda la noche y buscaba al Padre. La Biblia dice: velando en ello. Escuche ahora qué dice: con toda qué perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué vas a hacer después de hoy? Mi anhelo, mi esperanza es que empieces a dedicar tiempo para estar con papá. Pastor, soy nuevo, no importa, mejor. Todavía no has aprendido las mañas de la oración. Todavía no has aprendido a ser mañoso con la oración. Mejor es el momento. Pastores que llevo muchos años y nunca aprendí a orar, empieza ahora. Nunca es tarde. Hoy puede ser un gran día. Esta noche, antes de dormirte, andate a tu casa, a tu baño, encerrate en tu closet en donde podás. Poné una musiquita, algo que te inspire y quédate con Dios. Decirle: Señor, aquí estoy. Hoy empezamos. Hoy empezamos algo nuevo. Hoy nos reconciliamos. Hay cristianos que nunca se han reconciliado con Dios. Hay cristianos como aquellas parejas que viven en la misma casa pero que nunca se relacionan con su cónyuge. Y hoy usted puede decir: hoy empezamos. No es tarde. Decirle al que está a tu lado: no es tarde. Hoy empezá. Esta noche, esta tarde. Sentate, llévate una sillita. Yo siempre digo lo mismo: llévate una sillita ahí en un lugar solito y sentate. Es más, ayúdate, pone otra silla, se dé cuenta que Dios está sentado y empezá a hablar con Él. Yo te puedo asegurar que tu vida espiritual nunca será la misma. Jamás será la misma. No falte a la oración. Cada vez que haya oportunidad de orar con algún hermano, ore. Cada vez que te reúnas con algún hermano por ahí, no, hermano, empecemos. No se vayan si antes no oran juntos. Yo desafío a toda la iglesia: cada vez que te juntes con algún hermano, quien sea, uno de los dos, levante, sea el que comienza el punta de lanza y diga: mirá, el pastor nos ha pedido que oremos, así que oremos antes de irnos. No el pastor, Jesús ha dicho que tenemos que orar todos los días. Oremos. Después hablamos, después nos reímos, después cotorreamos, después, si querés, hasta nos echamos una chusmeadita. Pero ahora oremos. ¿Qué le parece? ¿Asume el reto? ¿Asume el reto? Levante su mano. ¿Quién asume el reto conmigo? Vamos a empezar a ser gente de oración. Póngase de pie, vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está.